Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. El legado del Papa Francisco. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Sus 12 años de pontificado. Qui sibi nomen imposuit Francisco. Una producción especial de Cadena 3 Argentina. La designación del jesuita Jorge Bergoglio como papa sorprendió al mundo. La elección del arzobispo de Buenos Aires estaba en la brújula de unos pocos. Aquella tarde del 13 de marzo de 2013 será inolvidable para todos los argentinos. Habemus Papa. La noticia retumbó en el mundo y así se dio a conocer por Cadena 3 con el enviado especial Ronnie Vargas. Sí, señor, Jorge Bergoglio, hay lágrimas en los ojos del padre Sotera, realmente inesperado para todos, sinceramente. Está con llantos, está llorando en estos momentos el padre Sotera que nos estaba acompañando. Sinceramente, Pablo, este es un acontecimiento, ¿no? Bueno, Ronnie, ¿qué decir? De por sí decíamos que era un momento histórico, estar aquí, estar en esta ubicación privilegiada. Y el anuncio que acabamos de escuchar no puede más que conmocionarnos. Hay un papa argentino, Ronnie, no sé qué más se puede decir. El cardenal Jorge Mario Bergoglio es su santidad a partir de este momento, ¿no? El papa argentino. Argentina tiene el papa en el mundo, el cardenal Bergoglio. Apenas designado, relató que llegaba a Roma desde el fin del mundo. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Ya papa, Jorge Bergoglio contó por qué se impuso el nombre de Francisco I. En la primera votación de la tarde, cuando yo vi que ya eso podía ser irreversible, lo tenía al lado, y esto lo quiero contar, porque hace a la amistad al cardenal Humes, que para mí es un grande. Lo tenía al lado y ya a la mitad de la primera votación se me acercaba así y me decía: no te preocupes, así obra el Espíritu Santo. Después, en la segunda votación, cuando se alcanzaron los 2/3, siempre se aplaude, ¿no? En todos los conclaves aplauden. Y sigue el escrutinio. Y él ahí sí me besó y me dijo: no te olvides de los pobres. Y eso me empezó a dar vuelta en la cabeza y fue lo que provocó la elección del nombre después, ¿no? Francesco de Assisi. 12 años atrás, el Papa Francisco comenzaba a mostrar gestos de cambio. El jesuita iniciaba su pontificado con rasgos de austeridad que contrastaban con la tradicional iglesia palaciega. Al momento de saludar, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, apareció sin zapatos rojos, sin capa de terciopelo y sin cruz pectoral dorada. Y en los días posteriores, una vieja renoleta blanca reemplazó a los lujosos autos alemanes con vidrios polarizados para sus traslados por Roma. Su primer viaje fue a la isla italiana Lampedusa, por donde los sufridos inmigrantes africanos intentan ingresar a Europa. Desde el Mediterráneo, el flamante pontífice lanzó un reto al mundo por la indiferencia hacia los más débiles. Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca, per le giovani mamme che portavano i loro bambini, per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con la globalizzazione dell'indifferenza. Francisco siempre evitó visitar las grandes capitales y prefirió sitios periféricos significativos. En 12 años de pontificado, el ex arzobispo de Buenos Aires realizó 47 viajes fuera de Italia y visitó 66 países. Estuvo en sitios de minoría católica, como Egipto y Emiratos Árabes,
demostrando que aspiraba a ser un líder mundial no solo para los católicos. Y pisó 5 veces el continente africano, donde el cristianismo se ha convertido en la primera religión por encima del Islam. Independientemente de que sus acciones hayan generado adhesiones o rechazos en nuestro país, el Papa Francisco fue el argentino más trascendente en la historia de la humanidad. En octubre de 2022, publicó el libro Les pido en nombre de Dios, junto al periodista argentino Hernán Reyes Alcaide, con definiciones sobre el rechazo a la guerra, el cuidado del ambiente y la economía. Es una síntesis de sus aspiraciones. Allí rogó por una humanidad que rechazara cualquier tipo de abuso, reconociera la dignidad de cada persona, la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, y que no utilizara el nombre de Dios para fomentar guerras. Pidió a las grandes corporaciones mineras, petroleras y agrarias que preservaran el medio ambiente. Que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos. Pidió a las empresas tecnológicas que terminaran con los discursos de odio. Que dejen de explotar la fragilidad humana, las vulnerabilidades de la persona para obtener ganancias, sin considerar cómo aumentan los discursos de odio, el grooming, el fake news, las teorías conspirativas, la manipulación política. Pidió a los gobiernos y políticos que trabajasen por el bien común. Que representen a sus pueblos y trabajen por el bien común. Pidió a los fabricantes y traficantes de armas que terminaran con la locura de la guerra. Que cesen totalmente su actividad, una actividad que fomenta la violencia y la guerra. Pidió a los líderes religiosos que no fomentaran las guerras en nombre de Dios. Que nunca usemos el nombre de Dios para fomentar guerras ni golpes de Estado. Y pidió a los organismos financieros internacionales que promovieran el crecimiento de los países pobres. Han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. Durante su pontificado, Francisco instauró un diálogo interreligioso profundo y cercano, como ninguno de sus 265 antecesores había hecho. El rabino Marcelo Polakov, miembro del Comipaz, opinó que Francisco le quitó el monopolio de la verdad a la Iglesia Católica. El tema del diálogo interreligioso, que obviamente yo estoy muy interesado, pero más allá de eso, el diálogo interreligioso, sacar el monopolio de la verdad a la Iglesia, me parece que eso es muy importante. Por supuesto, cada tradición religiosa tiene el monopolio, pero en partes. Entonces, esto me parece que es central. En sus 12 años de papado, Francisco se animó a involucrarse en cuestiones que ningún pontífice había abordado. El arzobispo Kizaj Mouradian, titular de la Iglesia Apostólica Armenia en Argentina, destacó que en 2015 fue el primer papa en reconocer el genocidio armenio. Fue para nosotros un éxito en ese sentido porque ningún mandatario a nivel mundial como el Papa o ningún gobierno, ningún presidente había reconocido oficialmente el genocidio como hecho real, o por lo menos el primer genocidio del siglo XX. Vital, inquieto y provocador, Francisco fue consciente de que su papado no iba a ser suficiente para los cambios que soñaba. Definía a la Iglesia como un hospital de campaña, siempre pendiente de las urgencias, y pretendía que los pastores olieran a oveja. Francisco siempre procuró mostrarse cercano a la gente y abierto a los cambios sociales, poniendo la compasión por encima de las leyes eclesiales.
Fue el primer papa que enfrentó frontalmente a uno de los principales demonios de su iglesia, la interminable sucesión de curas abusadores sexuales. Aplicó tolerancia cero para afrontar ese flagelo milenario. En las primeras intervenciones de tolerancia cero, eso se sigue. Hay que escuchar a los abusados, yo los he escuchado acá. La destrucción interior que tienen. Aunque haya un solo cura es suficiente para avergonzarnos y para hacer lo que hay que hacer. Yo agradezco tanto al Papa Benedicto que tuvo esa valentía de decirlo en público y a Juan Pablo II que tuvo la valentía de abrir el lugar en el caso de los legionarios. Francisco se reunió con decenas de víctimas y cortó de cuajo la protección a los abusadores, que a partir de su gestión debieron enfrentar las justicias civiles de sus países. Ya no hubo más traslados de esos violadores a parroquias lejanas, sino que se hicieron frecuentes las condenas efectivas. El obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia, Roberto Álvarez, quien era amigo personal de Bergoglio, sostuvo que Francisco generó un mapa de ruta impecable. Y una institución sana no es una institución que no tiene problemas adentro, sino que cuando tiene problemas adentro, estructura un mapa de soluciones. Me parece que Benedicto XVI y finalmente Francisco nos ha dado un mapa de ruta para que estos sean casos puntuales condenados que realmente son impecables. Después del escándalo del Batilix, que en gran medida desencadenó el final del papado de Benedicto XVI, Francisco buscó transparentar las finanzas vaticanas. El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, sostuvo que la impronta de Francisco es el blanqueamiento de las corrupciones, además de la austeridad. La impronta va a ser que algunas cosas ya no las vamos a poder decir tan tranquilitos, digamos así, ¿no? O suponer que porque seamos hombres de iglesia o de la jerarquía, tenemos que o nos corresponde este ámbito o este auto o esta autoridad. O sea, yo creo que en eso ha marcado un antes y un después. Yo creo que hay cosas de esas que ya están claras, ¿no? También el blanquear las economías, el no callarse las corrupciones económicas, en eso de entrada, ¿viste? Aclaró, puso gente que explique lo que andaba bien, lo que andaba mal, los chanchullos podía haber, en eso no anda con vuelta. El sacerdote Rafael Velasco, superior de los jesuitas de Argentina y Uruguay, opinó que Francisco colaboró en el cambio de la cultura eclesial. Ha hecho mucho, creo que ha hecho mucho. No solo una cuestión de Francisco, sino de una cultura eclesial que va cambiando, me parece bastante, a raíz de lo que uno ve históricamente, lo que eran 20 años atrás y lo que es ahora, en cuanto a protocolos, a medios de intentar, que no vuelvan a ocurrir cosas que ven ocurrido en el pasado, ¿no? Creo que ahí ha habido un avance, el Código de Derecho Canónico que ha cambiado justamente para que no prescriban determinados hechos dentro del Código Canónico, el que ahora se inste a ir a la justicia civil. Con matices, Francisco también abrió las puertas de la iglesia a los homosexuales. Ser homosexual no es un delito, es una condición humana. En 12 años de pontificado, Francisco visitó los países sudamericanos de Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia, Perú y Chile, pero jamás pisó suelo argentino. Consiguió limar tensiones entre musulmanes y católicos, entre guerrilleros de las FARC y el Estado colombiano, también entre la Iglesia Católica y China, e incluso entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos durante la administración de Barack Obama. Pero no pudo evitar caer en la grieta argentina, por lo que la visita a su terruño se fue dilatando con el paso de los años. El historiador italiano Lori Sanata opinó que Francisco no visitó Argentina
porque habría sido un factor de división. Yo creo que Francisco no fue a la Argentina por dos razones que son complementarias entre ellas. Se dio cuenta muy pronto que un viaje suyo a la Argentina habría sido factor de división, no de unidad. Pero es una causa principal que va profundizada un poco, porque junto con esa idea de que al viajar sería causa de división, hay una idea de castigar a los argentinos por ser divididos. Monseñor Pedro Torres consideró que Francisco no quiso profundizar fragmentaciones. Creo que no ha venido quizás para ayudar a no agudizar divisiones que de hecho estaban y están instaladas, entonces en los distintos momentos hubiera sido más conflictivo que gozoso, digamos. Posiblemente si no ha venido, supone que no hubiera ayudado, ¿no? La abogada María Cacabelos es disertante internacional sobre superación de conflictos civiles, catequista desde los 15 años y con 2 hermanos desaparecidos, se mostró apenada por la decisión papal de evitar viajar a Argentina. Yo ciertamente, después de un papado como el de San Juan Pablo II, que silenciosamente hizo mucho por su país de origen, y lo hizo en silencio y sin hacer ninguna digamos, explosión pública de lo que podía hacerse, y yo esperaba algo así de Francisco, porque era necesario. Alicia Perezuti era amiga personal de Bergoglio y conduce una ONG que lucha contra la trata de personas. Admitió que Francisco estuvo mal asesorado. Capaz que se rodeó con personas todo el tiempo diciéndole, no, porque va lo político partidario, ¿te das cuenta? Y creo que al no haber venido enseguida, después se le complicó. Cada vez se le fue complicando más, ¿no? Francisco tuvo opiniones contradictorias respecto a su visita a la Argentina. Llegó a decir que nunca volvería a su país natal y luego aclaró que lo haría cuando se diera la oportunidad. Es evidente que consideró que en los últimos 12 años no estuvieron dadas las condiciones para que su visita fuera un aporte. Ciertamente, desde la mirada argentina, el dicho "nadie es profeta en su tierra" le cupo a Francisco. Jorge Bergoglio aceptó hace 12 años que cada gesto suyo, cada palabra, iba a quedar bajo la lupa de la crítica mundial. Lo impulsó una agitada sed de cambios, pero siempre fue consciente de que las modificaciones en la arcaica Iglesia Católica llevan tiempos que no están al alcance de los individuos. 12 años en la vida de una estructura milenaria es un pestañeo, pero Francisco recibió críticas por no haber logrado desmantelar del todo las estructuras palaciegas de la Iglesia. Tampoco consiguió adaptarla a las nuevas configuraciones de la familia, ni posibilitó que las mujeres accedieran a lugares jerárquicos. El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, sostuvo que Francisco contribuyó a desarmar la estructura palaciega de la Iglesia. Ir desarmando, digamos, toda una estructura palaciega que ciertamente él ya la dejó suficientemente en ridículo, y queda claro, no digo que no sigamos a veces viviéndola, pero ya está claro que no es normal, que no es lo que tiene que ser. Eso, ya hay un antes y un después. Monseñor Pedro Torres consideró que Francisco fue un iniciador de procesos. Y ha iniciado procesos muy importantes hacia el mundo, todo un espacio de diálogo sobre el cuidado de la creación, que tiene un eje muy importante en el tema de preocupación por la Amazonía, pero también esto con una proyección de diálogo interreligioso y ecuménico, que ha tenido una repercusión en Laudato Si llamativa. Líderes de otras religiones tienen visiones positivas respecto al pontificado del Papa argentino.
El pastor evangélico Carlos Belart, de Cita con la Vida, sostuvo que Francisco gestó cambios para una iglesia más abierta y humana. Una iglesia más abierta, una iglesia más bajada a tierra, no sé si me entienden. Más bajada a tierra, más humana. Y el arzobispo de la Iglesia Armenia en Argentina, Kizaj Mouradian, sostuvo que el sello del papado de Francisco es la búsqueda de la paz. Es la paz. Es todo lo que ha hecho para ver y para mostrar que somos hijos del mismo Padre y podemos convivir en paz a pesar de los conflictos y a pesar de la guerra, pero hay que buscar la resolución como él buscó, y lo que va a dejar algún día es justamente su afán y su labor por la paz mundial, por la paz de todos los hombres y mujeres que comparten en este planeta. Durante su pontificado, Francisco aplicó profundas reformas en el Opus Dei y en la Orden de Malta, que implicaron la imposición de limitaciones y quita de privilegios para esos espacios tradicionalistas de la Curia Vaticana. Y también removió a la cúpula de Cáritas Internacional por problemas de gestión y moral. Los gestos y acciones de Francisco generaron fuertes resistencias por parte de los sectores más conservadores del Vaticano. Y es por ello que en los últimos años fue nombrando cardenales con pensamientos afines a los suyos, con el propósito de darle continuidad a los pilares de su papado. Una iglesia más cercana a sus fieles. Una iglesia abierta a los pensamientos de otras corrientes religiosas. Una iglesia más austera. Una iglesia menos influida por las luchas de poder en el Vaticano. El legado del Papa Francisco. Sus 12 años de pontificado. Una producción especial de Cadena 3 Argentina.